a nuestra primera sección de clase, que es la iglesia. Vamos a ver entonces la iglesia. La iglesia global de Cristo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí empieza entonces la primera mención de la palabra iglesia dentro de los evangelios, y el Señor nos habla que Él edificará su iglesia, y nos habla de una iglesia global, nos habla de una iglesia mundial, nos habla de una iglesia que se va a extender, nos habla de una iglesia que va a permanecer. Dice allí: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo la sostiene. Ese es el principio que quiero enseñar acá saliendo. Cristo sostiene la iglesia. La iglesia no es un templo, aunque la iglesia se puede congregar en un templo, como también se puede congregar en una casa o en un lugar X. Pero la iglesia sí es una comunidad de discípulos. Recuerda este concepto. La iglesia es una comunidad de discípulos. Así que el Señor espera no simplemente personas metidas en un lugar, sino que el Señor espera personas que se conviertan en verdaderos discípulos para la gloria suya. Personas que se les enseñen lo que deben de hacer y que sean obedientes para aprenderlo y para dejarse de discipular. Y ese tipo de personas creo que están hoy conectados con nosotros. Personas que quieren ser discípulos. También el texto nos enseña que el Señor avanzará, que la iglesia del Señor avanzará a pesar de la resistencia. Porque al final del texto dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia avanzará sin importar que el infierno se resista. La iglesia avanzará durante el mundo. La iglesia parece una fuerza débil ante las naciones, ante los gobiernos, ante los imperios, ante la sociedad, ante un mundo y una cultura que es contraria, que es pecaminosa. Pareciera que la iglesia no avanzara, pero la iglesia lleva más de 2000 años avanzando y nada la ha podido detener. La iglesia global de Jesucristo. Así que el mismo diablo no puede detener la iglesia. Amados hermanos, eso es la iglesia del Señor. Recuerde, los discípulos de Cristo avanzarán, irán adelante. Entonces hay una iglesia global, pero también hay una iglesia local. ¿Sí? Si usted ve este texto, Hechos 11:22, dice: llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces aquí vemos específicamente a una iglesia local, la iglesia que está en Jerusalén. Entonces hay una iglesia global, mundial, que ha permanecido desde el tiempo de Cristo hasta hoy, que sigue avanzando, pero dentro de la iglesia global tenemos iglesias locales. ¿Sí? La iglesia global está distribuida por millones de iglesias locales. Entonces, en el mundo hay millones de iglesias de sana doctrina que representan la iglesia de Cristo. Ahora, recuerde esto: no toda iglesia es la iglesia de Cristo. Si no enseñan sana doctrina, si no son iglesias bíblicas, no son iglesias de Cristo. Tienen que enseñar la doctrina porque los discípulos necesitan que sean enseñados. Así que las iglesias deben estar sujetas a Dios por medio de una buena palabra, por medio de la Biblia y por medio de una excelente y fiel interpretación bíblica. Así que, amados hermanos, la iglesia del Señor está distribuida. Y Dios lo hizo así, de esta manera. Entonces en la Biblia encontramos la iglesia global de Cristo, pero vamos encontrando iglesias localizadas en diferentes lugares. Es donde el Señor pone a los salvos. La iglesia local es donde el Señor pone allí a los salvos. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, escuche, añadía, recuerda este verbo, cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos. Así que los salvos son añadidos a la iglesia. Estas doctrinas que enseñan que podemos seguir a Dios y ser salvos sin ser añadidos a la iglesia es falsa. Bíblicamente el Señor añade a la iglesia al que quiere salvar. Así que tenemos personas que pertenecen al mundo representadas allí por las figuras oscuras o negras y personas que pertenecen a la iglesia representadas allí por las figuras claras. Entonces el Señor toma a alguien que no está en la iglesia y lo lleva o lo añade, como dice el texto, a su iglesia. ¿Sí? Allá lo limpia, lo purifica, lo salva. Así actúa nuestro Señor y Salvador, amados hermanos. Así que Dios quiere tomar a cada persona y meterlo a la iglesia. Así que es la voluntad de Dios para tu vida que tú estés dentro de una iglesia local. Es el Señor el que te introduce en la iglesia local. Algunas personas dicen, yo voy a cualquier iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia donde Dios te ha introducido, la iglesia donde Dios realmente te ha guiado ahí? Porque en esa iglesia local, si tú permaneces, si tú sufres los procesos, y repito la palabra, sufres los procesos, tú vas a crecer y vas a encontrar el propósito de Dios. Allí tú vas a ser transformado y allí tú vas a cambiar. Es donde el Señor nos disipula. Dentro de la iglesia local es el lugar donde el Señor nos disipula. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos. Mira cómo empieza entonces la introducción a la iglesia. Primero, arrepentimiento. Toda persona para entrar a la iglesia de Cristo debe de arrepentirse realmente de sus pecados, arrepentirse de todos sus pecados. Lo segundo que debe hacer es bautizarse. Bautizarse, tomar la decisión pública de declarar que Él es un hijo de Dios, declarar que Él ha decidido seguir a Cristo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esta combinación, si hay arrepentimiento y perdón de pecados, y ese arrepentimiento lo muestro en público, en un compromiso público con el bautismo. Así, para ser parte de la iglesia, nacer de nuevo y ser incorporado al cuerpo de Cristo. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. ¿Ve cómo se añaden las personas a la iglesia? Con el bautismo. Este texto nos muestra y nos enseña bíblicamente que las personas se añaden a la iglesia con el bautismo. Así que usted, si no se ha bautizado, lo mejor es que debe tomar la decisión de bautizarse para ser añadido a la iglesia. Aquel día como 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina. Escuche esto. ¿En qué perseveraban? ¿En qué insistían? ¿En qué crecían? ¿Qué desarrollaban? La doctrina, y allí encontramos entonces el discipulado. Discipulado relacional. ¿Por qué era relacional? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, escuche esto, en la comunión, amistad, relaciones, comunión unos con otros, en el partimiento del pan, compartiendo los alimentos y en las oraciones. Mire esa manera de un discipulado bíblico, un discipulado donde nos podemos conocer, un discipulado donde podemos desarrollarnos como iglesia. Entonces usted aquí está recibiendo doctrina, pero qué bueno que usted se congregue, vaya a una célula de cuidado y allí pueda entender lo que es comunidad, vaya y se congregue los domingos y también tenga comunión y compartimiento con todos nuestros hermanos en Cristo dentro de la iglesia local. Y de esa manera entonces el Señor nos llevará al servicio. Entonces recuerde, arrepentimiento, bautismo, discipulado, y por medio de este discipulado Dios nos va a desarrollar para llevarnos al servicio. Las personas que sirven deben estar preparadas según el nivel de servicio que hagan. Si, según su nivel deberían de tener cierto conocimiento para servir. Es lógico que no vamos a saber todo para empezar a servir, pero sí es bueno saber principios acerca o en el lugar o en el contexto donde Dios nos pone a servir. La iglesia es donde el Señor nos llama. Escuche esto es bien importante.
Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí vemos una iglesia local, la iglesia que estaba en Antioquía. Y aquí vemos ministerios, profetas y maestros. Luego empieza a decir nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y empieza a dar una serie de nombres. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apártame, escúchame, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bernabé y Saulo, que después Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Bernabé y Saulo son llamados en una iglesia local. Yo quiero que entienda esto. Si Dios te ha puesto en una iglesia y tú sufres los procesos, llegará un momento donde Dios te va a llamar. Una de las problemáticas de las personas es que empiezan a viajar de iglesia en iglesia, y si se quedan viajando de iglesia en iglesia y no hacen raíces en una iglesia local, difícilmente van a poder desarrollar un ministerio grande. Van a desarrollar tal vez servicios pequeños, pero si tú quieres desarrollar un llamado grande, si quieres desarrollar un propósito, un ministerio grande, necesitas echar raíces en un lugar que te conozcan lo bueno y lo malo, que te disipulen y que tú puedas desarrollarte con el tiempo, Dios, porque mire que el Espíritu Santo está allí en la iglesia local para abrir puertas, y el mismo Espíritu Santo abre una puerta para ti que ya estás preparado, que estás sujeto y que estás en una formación de discipulado para ser llamado. Así que el Señor te quiere llamar desde la iglesia local. Conclusiones de esta parte de este tema de la iglesia. Primera conclusión: Dios extiende su iglesia global por medio de iglesias locales. Esa es nuestra primera conclusión. Y la segunda conclusión: la iglesia local es donde Dios te añade por medio del arrepentimiento y bautismo para crecer a través del discipulado. Ok, entonces allí es donde el Señor te llama.